Hola amigos queridos, buena noche. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a este café virtual. Cada vez nuestros cafés virtuales toman una, un nuevo camino, un nuevo sendero, unas nuevas propuestas y nos dejan muy gratamente llenos de alegría porque las visiones de esto que se llama medicina de estilo de vida nos abren una propuesta muy singular. Hoy tenemos un invitado muy especial porque es un hombre profundamente convencido de la medicina de estilo de vida. Él practica a diario la medicina de estilo de vida como profesional de la medicina y esa convicción lo ha llevado a convertirse en un divulgador científico de un muy alto nivel en América Latina en nuestra forma de ver su trabajo. Quiero presentarles a este médico cardiólogo argentino, Ariel Kraselnik. Él es fundador y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida. Es director del posgrado Nutrición basada en plantas, Salud, Ética y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario. Y en este momento cursa un doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional del Rosario. Ariel, querido, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar en este café virtual Transforma Vida de Ames Vida. Y estoy seguro que con esta conversación vamos a intentar transformar muchas vidas. Bienvenido, Ariel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Mesvid, a vos, Juan Carlos, y bueno, por tan bonitas palabras. Con mucho gusto. Titulamos esto, mi querido Ariel, del campo al corazón, porque pues finalmente es un cardiólogo, y es un cardiólogo que piensa en las plantas, y piensa en la alimentación, y piensa en el campo, y en la importancia de traer del campo a la mesa, donde está la esencia, muy seguramente, del cuidado del corazón. ¿Qué significa, Ariel querido, volver al campo cuando hablamos de prevención cardiovascular específicamente? Yo antes que nada me gustaría hacer una aclaración. Yo vivo en la ciudad y tengo intenciones de seguir viviendo en la ciudad, y creo que ese es un concepto interesante porque a veces uno cuando habla de alimentación basada en plantas y habla de alimentos de origen vegetal y lo relaciona mucho con el origen de esos alimentos, que siempre el campo y la naturaleza. A veces está esa concepción como de que uno para conectar con eso tiene que necesariamente irse a Estar en el salir campo. de... Es claro, y eso es una decisión súper válida, está buenísimo hacer eso, pero no es necesario ni es un requisito, y creo que también está bueno sacar de ese rol capaz o de esa idea algo romántica, ¿no? Como de tener que abandonar la civilización y las cuestiones urbanas para irse al campo y estar viviendo y haciendo una huerta. Todo eso está hermoso, está bárbaro, pero no es necesario para la gran mayoría, y para la gran mayoría de las personas no es ni siquiera practicable. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque creo que ampliando el concepto del campo y lo que vos mencionabas, creo que poner el foco en comer alimentos de origen vegetal mínimamente procesados, que es hacia donde va la evidencia científica cada vez con más fuerza, como base de la alimentación, y que esos alimentos, en la medida que sea posible, surjan de sistemas de producción alimentaria más justos y más integrados con los ecosistemas, ¿sí? En contraposición a lo que son los grandes monocultivos o la agricultura muy extensiva, en la medida de lo posible que se pueda conectar con una forma de consumo más local y más integrada con los ecosistemas, siempre que sea posible, y priorizando los alimentos de origen vegetal. Creo que eso es una linda visión y más pragmática de lo que podemos tener hoy, de lo que representa eso que vos mencionabas recién, de la naturaleza y del campo, relacionada a la alimentación y a la prevención cardiovascular. ¿Sí? No quiere decir que uno tiene necesariamente que irse a vivir al campo o cosechar sus propios alimentos. No estoy invalidando eso, estaría increíble que todos puedan hacer eso, pero
no hay que tener ese concepto, porque si no parece que hay que cumplir con un montón de requisitos que para mucha gente no es deseable, o si es deseable no es practicable. Y Claro, creo que no, no es esto irse se al trata de campo. incluir. Claro, no Claro, es irse al campo, es traer del campo. claro, ahí está, vos lo dijiste, lo resumiste mucho mejor que yo. Ariel, querido, ¿cómo hace? Más bien, no cómo hace. ¿Cuándo Ariel, como cardiólogo, descubrió, porque no estoy seguro si eso fue antes, por eso la pregunta, ¿cuándo descubrió que los alimentos, y especialmente los alimentos naturales, los alimentos reales, para ser más claros, son los que cuidan la salud del corazón? ¿Eso lo descubrió en el ejercicio del aprendizaje de la medicina interna, la cardiología, o eso fue posterior? Más o menos, o sea, en realidad fue a través de un camino, como muchas veces ocurre en lo que es estos caminos de medicina de estilo de vida, ocurre a través de una transformación personal que luego se traduce en un desarrollo, en un cambio en la práctica profesional. Vos que ya hace muchos años que estás en el mundo de la medicina estilo de vida y demás, y los colegas que nos acompañan acá, que van a escuchar esto, seguramente tengan muchas historias similares en la propia vida o en la vida de la gente que los rodea. Cambios personales que pueden estar motivados por otras cosas, ahora te cuento cómo fue el mío, y que terminan generando nuevos aprendizajes y nuevos saberes y nuevas transformaciones que afectan a muchas dimensiones de la vida, como puede ser la práctica profesional. En mi caso, yo estaba en terminando el segundo año de la residencia de cardiología, en una etapa de mi vida muy exigida, como todos los que hacemos una residencia médica, y por motivos absolutamente ajenos a la salud personal, sino por una cuestión ética, decidí dejar de consumir alimentos de origen animal, decidí dejar en mi cosmovisión, como de contribuir a una explotación de los demás animales por una motivación totalmente ética. Yo, a pesar de que ya era médico y estaba en la mitad de mi formación como cardiólogo, mi conocimiento sobre alimentación era muy, muy poco, muy escaso como el de la mayoría de los médicos. Y en la residencia de cardiología estaba muy abocado a ver pacientes críticamente enfermos en unidad coronaria, en guardia, en terapia intermedia, en recuperación cardiovascular, o sea, todo muy orientado a la cardiología más crítica y el paciente internado, y recién empezando a ver algo de consultorio. Y a partir del cambio ese que yo decidí hacer, me puse a averiguar, a investigar con las herramientas que capaz sí yo manejaba en relación a buscar evidencia científica, que eso se promovía mucho en mi residencia, la parte de investigación y de revisión de temas y demás, usar eso para decir, bueno, vamos a ver qué pasa con una alimentación basada en plantas, ¿sí? Si existe algo de esa evidencia, yo en ese momento no conocía poco o nada, ¿Qué año y me era encontré, él? y año 2000, de principios del 17, fines Ujú. del 16, principio del 17, febrero del 2017, para que te hagas una idea. O sea, ya hace casi 9 años. Y la verdad es que me sorprendió encontrar un mundo de estudios y un mundo de profesionales que hablaban de esto, incluso profesionales de la medicina y de la nutrición y divulgadores, que yo no me imaginaba. Y empecé a descubrir, para mi alegría, digamos, que no solo era posible una alimentación, en mi caso, que elegí que sea 100% basada en plantas, pero incluso hablando de no necesariamente tiene que ser así, sino una alimentación predominantemente basada en plantas, es una alimentación que no solo es segura, sino que además es beneficiosa, y que además es beneficiosa para, por ejemplo, el medio ambiente, ni hablar que a nivel ético, para los demás animales también lo es. Entonces, como que encontré una amalgama de razones que me motivaron más aún para seguir en ese camino, y empecé a orientar. También descubrí que me interesaba mucho investigar sobre ese tema, más que sobre otras cosas, que capaz sobre temas más clásicos como la cardiopatía isquémica o qué sé yo, las arritmias o las miocardiopatías, la insuficiencia cardíaca, que son temas de la cardiología más clásica. Me empezó a interesar mucho la parte de prevención cardiovascular orientada a los hábitos, sobre todo, y específicamente hacia la nutrición, que acá en Argentina, en el ámbito de la cardiología, estaba muy poco desarrollada. Y yo decidí decir, bueno, vamos a ir por este lado, que me interesó mucho,
y creo que puede ser una beta muy interesante para empezar a explotar. Y bueno, por suerte me fui consolidando en ese tema, fui estudiando mucho, fui haciendo formaciones, tomando cursos, capacitándome, posteriormente empecé a yo dictar formaciones y bueno, acá estamos hoy, casi 9 años después de esos descubrimientos. Eh, por suerte sigo siendo bastante hoy convocado en el ámbito de la cardiología para hablar de estos temas cada vez más y bueno, con mucho cariño también de mi entorno, con mucho aprecio, porque creo que una forma de comunicar basada en evidencia y empática y digamos, agradable y siempre basada en evidencia, obviamente, reconociendo siempre las limitaciones, los sesgos, poniendo todo eso en forma bien transparente, eh, creo que es muy valorada en el entorno médico y nutricional, sobre todo hoy. Entonces, por suerte, yo siento que es apreciada esa formación que yo elegí y tengo el placer de poder llevarla cada vez más a distintos espacios en la cardiología y en otras áreas. Yo le decía a Ariel antes de que comenzáramos a grabar, que en Amesvida muchos miembros mostraron alegría porque tuviéramos la oportunidad de esta conversación. Y lo hacen básicamente porque ven en una persona como usted una transparencia y una autenticidad y una frescura en la manera como comparte el conocimiento y sobre todo porque lo hace de una manera absolutamente poco tradicional para ser un cardiólogo. Porque pues la cardiología no suele hablar en el lenguaje en el que habla Ariel Krashelnik, para ser muy claros. Entonces, Ahora, sí, perdón, perdón. que decía, pues eso a veces dificulta porque me cuentas que hay un enorme cariño y afecto en tu entorno, pero en el de la cardiología, ¿cómo es? Sí, sí, bueno, en el entorno obviamente hay un mundillo más de lo que estamos en este tema, pero yo me refería puntualmente al mundo de la cardiología, ¿sabes? Porque al menos en los colegas donde yo hablo eh, y con los que yo que son son cardiólogos, si se quiere, más tradicionales o que se han dedicado a otros temas muchas veces también relacionados a la prevención. Ahora en estos últimos años tuvo mucho auge todo el tema del cardiometabolismo y tengo muchos colegas que son muy buenos sobre ese tema y yo siento, al menos, es una percepción mía, ¿no? Por ahí estoy equivocado, pero siento que es un conocimiento que lejos de estar mal visto o ser visto como algo secundario, como algo poco importante, hoy cada vez más se le está dando un rol jerárquico. Yo me doy cuenta, por ejemplo, porque cada vez más aparecen en los congresos estos temas. Cuando hay charlas en los congresos, estas charlas son concurridas, no son Mm. charlitas que se dan en un espacio, sigue siendo temas más bien marginales, obviamente, no son temas centrales, pero suscitan mucho interés. Y eso yo lo veo en las redes, lo veo en los congresos, lo veo en el interés de mis colegas, porque me pasa algo a mí, que nos pasa a la gente muchas veces que estamos en este tema, bueno, como Rocío, mi compañera, que también damos muchas charlas juntos de relación a la alimentación, a la salud, que uno da una charla en un congreso y más allá de capaz felicitarte por la charla, como puede pasar si uno da una buena ponencia, uno dice, gracias por lo que están haciendo, sigan haciendo esto, me encanta, su trabajo cambió mi forma de ejercer, mi forma de comer, mi forma de vivir, la de mi familia. Yo desde que empecé a escucharlos, a escucharlos a ustedes, cambié mi forma de comer, la de mi familia. Y eso no pasen otras cosas. Pues yo estuviera dando charlas de cardiopatía isquémica, que no es por desmerecer el tema, porque Sí, claramente es muy claro, claro. importante, pero no genera eso. Y yo también eso lo encuentro sumamente gratificante. Y eso pasa en el entorno de la cardiología, pasa en otros entornos también, más del estilo de vida, pero en la cardiología común pasa, convencional, en ámbitos muy tradicionales. Hace unos años no era tan así eso. Y hoy gracias al trabajo, bueno, en parte que yo vengo haciendo y otros tantos colegas, porque obviamente yo no es que soy un iluminado, tengo un montón de gente que hace cosas maravillosas también, que ha ido abriendo el camino. Eh,
hoy es diferente y hay mucho consenso y mucho interés en este tema. Y hoy yo veo colegas que hablan de, por ejemplo, nutrición basada en plantas en Congreso de Cardiología. Me mandan todos los años la Sociedad de Cardiología monografías para corregir de la gente que se va, los médicos que se van a graduar, y siempre hay algún tema relacionado a la alimentación. Y eso es algo que no pasaba hace unos años. Mm. Entonces, yo creo que hay un cambio y una percepción. Y en parte, comunicarlo de esta manera que te decía antes, creo que influye mucho. Es Porque hubo una inmensa un alegría, salto de nivel, hubo un salto en claro. el nivel comunicativo. Y eso, los espacios hay que ganárselos. Y yo creo que este es un espacio que de a poco se va ganando, a Claro, fuerza sin de duda. comunicar efectivamente y de generar evidencia. Y genera mucha alegría oír eso, porque eso va cambiando la percepción. A veces, bien dicen que una golondrina no hace verano, pero se va Mm. generando una solidaridad de pensamiento que es otro, es diferente. Es esa llegada salutogénica antes de la enfermedad y no necesariamente con la enfermedad, que es necesaria, claro. No vamos a decir que Sí, no, sí, sí. pero, No, pero sin, pues sin es duda. intentar llegar antes para construir un escenario diferente. ¿Cuál es o cómo explica Ariel la relación entre los alimentos naturales y la función del corazón, para entrar en tema específico? Bien, vamos a referirnos sobre todo a lo que son alimentos de origen vegetal mínimamente procesados, que son el paradigma actual en la prevención cardiovascular, que son las dietas basadas en plantas, con una mirada amplia, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, dietas tipo mediterránea, o tipo DASH, que son patrones alimentarios reconocidos como cardiosaludables, con fuerte predominio de alimentos de origen vegetal. Entendamos eso y hablando en términos globales del patrón alimentario, eh, lo podemos entender por lo que tienen, ¿sí? Los componentes en los que son ricos, por ejemplo, la fibra alimentaria, por ejemplo, los antioxidantes, ¿sí? Como los polifenoles, su contenido de vitaminas, de minerales, el tipo de grasas a predominio insaturadas, las proteínas de origen vegetal, em, otros compuestos bioactivos, como los lignanos, los nitratos, que tienen compuestos que tienen efecto vasodilatador, vasorelajante. Em, todas eh, esos componentes desde el punto de vista nutricional tienen efectos beneficiosos estudiados en forma individual y en su conjunto en el perfil lipídico, por ejemplo, reduciendo las lipoproteínas heterogénicas, nivel de colesterol LDL, ApoB, colesterol HDL, mejorando también a nivel cualitativo estas lipoproteínas, reduciendo su heterogenicidad, por ejemplo, reduciendo su capacidad de agregación subendotelial. Esto es algo capaz un poco más técnico, pero bueno, eh, del punto de vista de la fisiología vascular, como decía antes, compuestos como los nitratos inducen la relajación vascular mediada por óxido nítrico, los compuestos antioxidantes mejoran la salud endotelial, haciendo que el endotelio esté menos reactivo y menos activado. Del punto de vista a nivel metabólico, las dietas basadas en plantas mejoran la sensibilidad a la insulina. Esto tiene que ver con todos estos componentes que yo comentaba antes, el perfil de ácidos grasos, la fibra alimentaria, la baja densidad energética. Son dietas que favorecen el descenso de peso cuando existe un exceso de peso, sobre todo a expensas de masa grasa visceral, que es la que genera más problemas a nivel metabólico. Entonces hay muchos mecanismos estudiados. Y esto va más allá de el impacto de un alimento, es un patrón alimentario, son patrones alimentarios basados en plantas. Y por otra parte podemos hablar de las cosas que tienen menos o que no tienen, por ejemplo, proteínas de origen animal, grasas saturadas y trans, sodio, que son compuestos que están, por el contrario, relacionados con mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, sobre todo a nivel digestivo, con un empeoramiento de lo que es la sensibilidad a la insulina, es decir, con resistencia a la insulina, cuando se los compara caloría por caloría con los otros nutrientes que mencionaba recién. Por ejemplo, grasas saturadas de cadena larga contra grasas poliomoniinsaturadas. Caloría por caloría, las insaturadas demuestran que mejoran en comparación con las saturadas la sensibilidad a la insulina,
el perfil lipídico. Y si bien uno no hace estos ejercicios, porque uno cuando está comiendo, la gente normalmente no piensa, uy, ahora voy a reemplazar la grasa saturada por las insaturadas. La gente común no hace eso, pero sí, eh, digamos, lo está haciendo inconscientemente al sustituir alimentos por otros. Por ejemplo, al comer menos manteca y más aceite de oliva. Mm. ¿Sí? Sin hablar de reducción de calorías. Acá hablamos a igual nivel de calorías. ¿Sí? Después puede haber dietas más restrictivas en calorías y demás. Entonces, los mecanismos están muy estudiados y además de esto que yo te comentaba, muchos estudios que hacen seguimientos a largo plazo, eh, me refiero a años e incluso décadas de decenas de miles de personas, nos muestran de forma muy consistente que quienes comen más alimentos de origen vegetal, mínimamente procesados, los que vos mencionabas como alimentos naturales, ¿no? Frutas, verduras, granos enteros, semillas, frutos secos, legumbres, tienen vidas más largas y enferman menos que los que comen menos de estos alimentos. Entonces, tenemos distintas líneas de evidencia, ensayos clínicos, mecanismos biológicos, estudios epidemiológicos, que convergen hacia el mensaje de comer más alimentos de origen vegetal para vidas más largas y saludables. Y este hoy es el mensaje de las sociedades científicas, porque es hacia donde convergen líneas de evidencia bastante consistentes. No obstante, Ariel, a pesar de toda la evidencia que existe en la necesidad de consumir muchos más alimentos naturales, es bastante complejo recomendar una dieta o una alimentación basada en plantas exclusivamente cuando tenemos una cultura gastronómica basada en carne. De hecho, tomar esa decisión en Argentina, donde la carne Ujú. es parte absoluta de la cultura y un asado, Total. pues una celebración sin asado en Argentina es prácticamente una mentira. Entonces, es un tema complejo de recomendar en el entorno cultural. ¿Cómo lograr hacerlo? Número uno. Y número dos, ¿cómo lograr hacerlo sin fanatismo? Para que quien lo tenga a bien hacerlo desde el punto de vista de la preservación de su salud, lo haga poco a poco para que puedan mantener eventualmente el consumo de alimentos animales, pero que tenga claro que su plato en un 50% como mínimo debería ser basado en plantas. ¿Es así? ¿Y cómo podríamos lograr romper estos patrones culturales que ya son diferentes? Bien, primero que me parece que el concepto clave que siempre yo trato de transmitir en las consultas y en las charlas que doy es el de sumar. Cuando uno suma, lo que hace cuando habla de alimentación es automáticamente desplazar. Porque vos no podés, a diferencia que pasa con las medicaciones, que uno puede tomar una medicación, dos medicaciones, cinco medicaciones, 10 medicaciones, la alimentación no funciona de esa manera. Vos hoy vas a cenar y no vas a cenar carne y pollo y legumbres y pescado y lentejas y tofu. No vas a vas a elegir una de esas fuentes de Ujú. alimentación. Entonces, si yo te digo, si en tu mente está más presente el mensaje, incorpora más proteínas de origen vegetal, es el mensaje, un mensaje basado en evidencia y muy agradable. Es un mensaje agradable, no es un mensaje restrictivo, no es un mensaje culpabilizante, no es un mensaje Excluyente. como una orden militar, no es un mensaje excluyente, no es una amenaza. A veces los médicos amenazamos a veces, decimos, hace Mm. esto, vas a tener un infarto. Es una forma de comunicación poco efectiva. Cuando uno recibe un mensaje, incorpora más frecuentemente proteínas de origen vegetal y vos las conocés, que también es una cuestión de educación de conocerlas. Aquí en Argentina el consumo de legumbres es muy bajo, el consumo de otras fuentes de proteínas que no sean carne o huevo o lácteos, la gente no las conoce, pero una vez que las conoce y les empiezan a incorporar, ya entra en el abanico de opciones, en el menú. Y por ahí vos, si comías carne, alguna forma de carne, en las dos comidas, los 7 días a la semana, o sea, el almuerzo y la cena, y ahora en una de ellas la reemplazás por alguna proteína de origen vegetal y la otra mantenés tu alimentación como siempre, ya es una gran ganancia para tu salud. Eso. Ujú.
Sí, claro. Recordá el desplazamiento, lo que hablamos antes, el Ujú, perfil de nutrientes. Vos antes te estabas comiendo, qué sé yo, un bife de carne roja, que eso tiene cero fibra, es alto en grasas saturadas, en proteínas de origen animal. Aporta otras cosas, ¿no? Aporta hierro, aporta zinc, aporta otras cosas. Bien. Vos lo estás sustituyendo por, qué sé yo, alguna legumbre, que también te aporta hierro, te aporta zinc, tiene distinta biodisponibilidad, qué sé yo, pero te aporta fibra, no te aporta grasas saturadas, te aporta grasas insaturadas, te aporta proteínas vegetales, y eso es una cosa que desplazó a la otra. ujú. Sí, es suma, no Y, desplazamiento. y solo se basó en un mensaje de sumar. Yo, mi forma de verlo y como yo creo que es más eficiente, es hablar más de lo que es sumar de lo que eliminar. Salvo que exista ciertos consumos específicos prescindibles, ahora te voy a poner un ejemplo, el mensaje de sumar creo que cumple con todos los requisitos que vos me mencionaste antes y que también puede resultar menos chocante, especialmente para personas que culturalmente no conocen o tienen algunos preconceptos sobre las proteínas vegetales. Hablar de diversificar la dieta. Muchas veces cuando yo trabajo mucho con nutricionistas y yo cuando veo que hay una persona que está... eh, que necesita capaz un seguimiento más detallado, siempre trabajo en conjunto con Nutris, y muchas veces lo que pasa es cuando hacen la consulta con nutricionista, que hacen sus registros alimentarios, se dan cuenta que comen siempre lo mismo. Mm. Y en la Son muy percepción, rutinarios. claro, y más allá de ser rutinarios, no hay variación. Es No, como que siempre uno dice, yo como de todo. ¿Y qué comes de todo? Comes milanesa, 10 empanada, cosas. pizza, arroz, no comes vegetales, o comes papa y tomate. Está restringido de todas Y maneras. al final uno imagina que una dieta basada en plantas es más restrictiva, entre comillas, y en realidad es mucho más Ah, ya. inclusiva, porque descubrís abanicos de alimentos, y no necesariamente, salvo que existe una motivación ética, todo como la que yo te comenté, que es algo personal eso, que uno decía, bueno, elijo no comer cero alimento de origen animal por un tema ético, pero no es necesario eso para tener una alimentación saludable, porque uno podría tener una dieta vegana y que no sea saludable también, Mm. comiendo galletita y gaseosa, y eso no lo hace saludable. Entonces hay que separar esos tantos, sacar algunos prejuicios y sobre todo centrarse en el mensaje de sumar. El ejemplo que te decía, por ejemplo, donde yo me pongo capaz restrictivo, entre comillas. Yo trato mucho de dislipidemias y veo, por suerte no lo veo tan seguido, pero ya me pasó unas cuantas veces de que veo niveles de colesterol muy altos en gente joven, sin antecedentes, con laboratorios previos normales, y indagando uno dice, no, empecé a consumir un montón de aceite de coco, porque lo vi en redes sociales. Y en Mm. algunas personas eso, el colesterol te lo manda a las nubes. Claro. Mm. Y ahí yo digo, mirá, eso sí que no es algo que esté aportando nada, porque vos al consumir aceite de coco, en el peor de los casos lo estás agregando a tu dieta, o sea, le estás sumando a una dieta que ya cubre la energía, los nutrientes, todo, le estás agregando eso, o sea, probablemente aumente de peso. Claro. Y ponele que no sea el caso y que estás sustituyendo otras grasas, estás eligiendo casi la peor de todas, porque estás eligiendo una grasa saturada, muy rica en ácido láurico, y por ahí estás cocinando con eso cuando podrías cocinar con aceite de oliva, que es una de las fuentes de grasa con mejor evidencia en prevención cardiovascular. Entonces es una decisión muy poco inteligente. Y ahí eso sí, por ahí es una indicación más de, bueno, no hagas esto y haz lo otro, pero en otros términos más generales, el mensaje de sumar creo que es el más positivo siempre, que da mejores resultados. Más allá, Ariel, de las lipoproteínas aterogénicas y el colesterol en particular, ya contamos un poco los beneficios nutricionales de toda la dieta o una alimentación basada en plantas. ¿Cuáles son los maleficios frente a la dislipidemia en particular o como precursor de la dislipidemia de los alimentos ultraprocesados? Bueno, ahí metiste otra categoría, que son alimentos ultraprocesados, que es una categoría muy amplia de alimentos. Pues, no te olvides que bien, vamos a hacer una disquisición sobre eso, unos minutos. Ultraprocesado es una categoría de una clasificación que se llama clasificación NOVA. Vos Sí, no. Ujú. debes estar al tanto. Es una De clasificación productos bebibles y comestibles ultraprocesados.
Sí, que divide a los alimentos en 4 categorías en Ujú, función de su grado de procesamiento, siendo Nova uno alimentos naturales o mínimamente procesados, ujú, independientemente de su origen. Acá hablamos de granos, semillas, carnes, lácteos, huevos, eh, harinas también, que tienen mínimo, es un alimento mínimamente procesado, ¿sí? El Nova 2, que son ingredientes culinarios, que no se comen solos en general, son aceites, vinagre, sal, ¿sí? Son ingredientes. Los 3 Nova 3, que son alimentos procesados, que en general son una mezcla de un alimento grupo uno con grupo 2, por ejemplo, una conserva, un ujú, sí, fermento, una bebida pan. alcohólica. Y el grupo 4, que son los ultraprocesados. Ujú, Los ultraprocesados son una categoría muy amplia, ¿sí? De formulaciones eh, comestibles que muchas veces tienen pocos o ningún alimento del grupo uno reconocibles y que normalmente tienen otros componentes como aditivos, saborizantes, conservantes, resaltadores de sabor, aromatizantes, eh, emulsionantes, ciertas texturas logradas con procesos muy sofisticados que hacen que sean irreproducibles en tu cocina, ¿sí? Y que tienen otras características en general. Por ejemplo, ser muy palatables, o sea, ser muy agradables al paladar, generar bajos niveles de saciedad, tener marketing, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, una manzana no tiene marketing, no tiene un paquete, no tiene una marca, una etiqueta, pero vos no ves publicidades de manzanas por la calle, pero sí ves publicidades de papas fritas o de gaseosas, pues tienen marketing, es un marketing agresivo, ¿eh? Y normalmente la característica de los ultraprocesados es que es complejo dejarlos de comer y que desplazan otros alimentos. De vuelta acá el efecto de la sustitución. Así podemos definir un poco a los ultraprocesados. Pero el ultraprocesado es una categoría muy amplia también. Por ejemplo, una leche vegetal sería un ultraprocesado, mm, porque tiene capaz un emulsionante o un estabilizante, qué sé yo. Y, correcto. y un dorito es un ultraprocesado. Ujú, El impacto que tiene en la salud una leche vegetal y un dorito son absolutamente completamente opuestos. diferente. Ujú, ¿A qué voy? Que a veces la categoría en sí de ultraprocesado, al ser una brocha tan gruesa, puede meter en una misma bolsa muchos productos, muchos alimentos que no son necesariamente iguales. ujú. Pero eso Y es no una tiene el impacto discusión, negativo igual. claro, o que no, claro, exactamente. Pero cuando vos y yo hablamos de ultraprocesado, estamos hablando más o menos de lo mismo. No estamos hablando de una leche vegetal. Hablamos de snacks, galletitas, golosinas, gaseosas, Ujú, ujú. eh, productos. De los que además tienen evidencia de que hacen un impacto negativo. Sí, exactamente. Entonces, habiéndome tomado estos minutos para... porque te digo porque hay muchas discusiones en torno a la definición de ultraprocesado. Yo sé que ahora está muy conocida, me parece es una buena definición eh, para el entorno epidemiológico actual, pero a veces eso lleva a que las personas piensen que, por ejemplo, una leche vegetal fortificada con calcio es algo malo porque entraría en la categoría de ultraprocesado. Eso es Sí, ser sí. medio dogmático de la Ujú, definición, sí. no es lo más inteligente. Pero teniendo en cuenta que la gente no está sobreconsumiendo eso, sino que está sobreconsumiendo snacks, golosinas, galletitas, Ujú. gaseosas, ahí yo por eso me gusta más de llamarlo capaz por su nombre a esos alimentos, no tanto en la categoría. Ah, Y sí, 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 sí. esos Ujú. alimentos definitivamente son negativos para la salud, pero muy establecido eso, ¿eh? En relación al perfil de lipoproteínas, como vos me comentabas, ¿sí? Muchas veces tienen eh, los mismos nutrientes que hablamos antes, grasas saturadas. Acá en Argentina muchas galletitas tienen grasa bovina refinada, por ejemplo, ¿sí? La gente no sabe eso, porque no lee los ingredientes, y una galletita no parece una cracker. No, vos no pensás que tiene grasa de vaca, pero tiene grasa de vaca en muchos casos. Son altos en sodio, que es un nutriente que se consume en mucho exceso en Argentina y en el resto del mundo, que tiene efectos muy negativos para los riñones, para el corazón, para la presión arterial. Son altos en carbohidratos refinados y en azúcares. Esto aumenta sobre todo las lipoproteínas que llamamos ricas en triglicéridos, que son los que Ujú. tienden a aumentar los triglicéridos, que también son aterogénicas. Empeoran la sensibilidad a la insulina, se asocian a aumento de glucemia, aumento de peso, ¿sí? Y esto obviamente genera un perfil cardiometabólico más adverso, más teniendo en cuenta la noción que te comentaba antes, del desplazamiento. Cuando vos
comes, por ejemplo, un paquete de papas fritas, seguramente estés desplazando otra cosa, ¿sí? O en el peor o no, o lo estás agregando a tu dieta, lo cual suma capaz de comer tonterías, snacks, esas cosas, que no generan saciedad y que muchas veces la gente las come por ansiedad o por piloto automático, te puedes sumar 500, 600 calorías en tu alimentación fácilmente. Ujú. Y eso lleva a que en un año la gente vaya ganando medio kilo por año, 2 kilos por año, y tenemos más del 70% de la población hoy que tiene obesidad o sobrepeso. Y tenemos niños en Argentina, estadísticas de hace un par de años, que más de un tercio de las calorías de los niños de 2 a 17 años, niños y adolescentes, provienen de ultraprocesados. Más de Mm, un tercio de las calorías. mm. Es el grupo alimentario que tiene más representatividad de toda la alimentación. Y el riesgo es que, bueno, eso generan hábitos, es otra característica, el ultraprocesado genera hábito y desplaza alimentos más saludables. Entonces, el efecto es muy negativo a muchos niveles. Y crean cultura también. Acá hace poquito, hace unos años, bueno, no hace tan poquito, hace unos años se promulgó una ley de alimentación saludable. No sé si allá en Colombia tienen lo de los sellos, los octógonos Sí, negros, sí, no sé sí, si allá sí, sí, está. eso, y es similar Bueno, a Argentina. bueno, una de las partes, la parte del etiquetado frontal es lo más conocido, pero también hubieron otras regulaciones, entre ellas se prohibió que el marketing estuviera orientado a niños. Y eso implicó que las cajas de cereales azucarados desaparecieran los animalitos, las figuras de acción, el tigrecito, el conejito. eh, y lo que es muy llamativo es que eso tuvo mucha resistencia de gente adulta. Claro, sí, claro, ¿no? Los ¿Por niños, qué? a ellos les Pero parece bien. a los niños les da exactamente lo mismo, Claro. porque Mm, el nene que le da lo mismo, porque si nunca lo vio no va a saber que existe. Pero fíjate que, y yo me incluyo, culturalmente, eh, forma parte de nuestra cultura esos personajes y de nuestra infancia. Hasta ese punto es poderoso el marketing que inducen estos alimentos, al punto tal que cuando se intenta regularlos, los propios adultos que nos criamos consumiendo esos productos saltamos a defenderlos. A mí me claro, pareció claro. fascinante sociológicamente ese proceso. Eh, En Argentina, unos de esos son fascinante fue. facturas, dulce de leche y carne. Sí, pero esos no son ultraprocesados. No, 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 lo sé. Pero digo, hay una cultura muy cercana a eso. Sí, sí, sí. Esos son alimentos. Bueno, con el tema de las panaderías, por ejemplo, es un problema porque las panaderías son productos, digamos, no son ultraprocesados por definición porque no están empaquetados, se expenden como si fuera productos frescos, pero el perfil nutricional de eso es terrible. Claro, Una factura. En Nova podrían ser tres, pero muchos son No va cuatro. a ser exacto. Bueno, no sé si es una limitación, pero es una de las cosas que hace que la categorización, por ejemplo, una factura no puede tener etiquetado porque es un producto fresco. La comida rápida, McDonald's, Burger King tampoco, porque es un producto fresco, pero es un producto fresco elaborado que en sus ingredientes tiene muchos ultraprocesados, Ujú. pero está expendido como un producto fresco, entonces no entra en la regulación. Por eso no hay que casarse tanto con las herramientas epidemiológicas para describir los alimentos, sino que hay que estudiar y conocer en qué se basa para establecer, porque si no uno puede caer capaz en ponerse una camiseta de pro algo o anti algo y sin terminar de conocer bien. Pero Y hay yo muchos creo que puntos medios en realidad. sí, pero yo creo que sí, el concepto de ultraprocesado en sí es algo que, en términos generales, con algunas limitaciones, es algo que ha hecho muy bien al conocimiento y a la epidemiología de la nutrición, porque ha introducido la importancia del procesamiento de alimentos en la salud. Y ese concepto es muy bueno. Después las cuestiones más técnicas las tiene que analizar las personas que sí tienen más manejo capaz del tema, pero creo que es bueno que se haya instalado ese concepto, a priori. Creo que sí es bueno, porque hace que la gente ya desconfíe de un paquete, que Mm. ya empiece a ver los ingredientes, lo de los sellos concientizó que
a mucha gente que pensaba que porque un paquetito tenía color verde era saludable y se dio cuenta después que no. Entonces creo que son discusiones muy positivas, y bien todavía quedan muchos matices y muchas cosas, en términos generales son positivas en mi visión, están muy buenas que se den. Y va generando conocimiento para que la elección pueda tener una decisión mejor informada, que es básicamente lo que se logra. Ahora, volviendo un poco a los alimentos beneficiosos, digamos, para la salud del corazón. Sí, Hablando, por ejemplo, de ajo, cacao, cúrcuma y tantos otros. Que parece, es raro, pero en redes sociales parece como si esos alimentos hubiesen sido introducidos en el mundo hace 2 o 3 años, cuando han existido siempre. Eh, ¿Por qué ese tipo de alimentos como los que acabo de nombrar, y hay muchos otros, se pueden considerar superalimentos y especialmente alimentos que preserven la salud del corazón? Entendiendo que no es para comer cúrcuma en cantidades porque uno se puede intoxicar con ella, sino haciendo parte de una alimentación completa y sana, porque esa sería la idea, ¿no? ok, bueno, ahí mencionaste un término que para mí es problemático, que son superalimentos. A mi criterio no existen los superalimentos, de hecho, es algo que yo suelo hablar mucho de eso. No hay superalimentos, no hay un alimento que por consumirlo automáticamente tu salud mejore marcadamente. Siempre lo que indica la evidencia científica es hablar de un patrón alimentario. Porque vos mismo lo dijiste, un alimento puede ser beneficioso, y como los que vos mencionaste, que tienen algunos estudios, todo, pero eso lleva a que las personas tengan capaz una dieta muy mala y se compren un suplemento de ajo o de curcumina o de resveratrol, y piensen que con eso están compensando una mala alimentación. Y eso no existe. Ujú. Lamentablemente, estaría muy bueno que Sí, pero exista. es muy Eh, importante afirmar eso. Ujú. sí, entonces sí, lo que sabemos es que esos alimentos y otros miles que vos mencionaste, el cacao, mencionaste el ajo, mencionaste la cúrcuma, no sé si mencionaste algún otro, podemos hablar de un montón de hierbas, de especias, de alimentos, de frutas, de verduras, de frutos secos. Son compuestos que normalmente son altos en ciertos compuestos bioactivos, ¿eh? Como la curcumina, como los flavonoides del cacao, que tienen efectos beneficiosos a nivel del estrés oxidativo, de la salud arterial, de la sensibilidad a la insulina. Pero de vuelta, me parece que es importante remarcar el concepto de que ningún alimento aisladamente va a hacer nada, y que lo más importante es el patrón alimentario global. Es más aburrido transmitir eso, yo lo entiendo, pero es más importante y más genuino y más correcto. Eh, Sería más, Seguro. sí, y más realista y más basado en el conocimiento del que disponemos. Porque la contracara del superalimento es esto que te digo, es la compensación. Es como, bueno, voy a un McDonald's y después me tomo una pastilla de curcumina para compensar que y como que esos pensamientos que vos te reís porque, bueno, vos estás en tema y entendés un poco que no es así, pero mucha gente Sí, no, realmente no lo sabe, no lo sabe. realmente hace estas conductas. Por Ujú. eso, y ojo que atrás de todo eso también hay mucho marketing en relación al superalimento y todo eso. Que algunas cosas pueden estar bien y otras cosas incluso pueden ser medio dañinas. eh, y, y bueno, al existir menos regulación, por ejemplo, no sé si acá pasa, pero sé que en otros países, por ejemplo, la cúrcuma está adulterada. Entonces Ujú. Sí, sí, claro, y pasa mucho. viste, y entonces como que hecha la ley, hecha la trampa, decimos acá, ¿no? Ujú. En Argentina. Lamentablemente es así, pero creo que el mensaje que me gustaría transmitir es ese, que el patrón alimentario es la base. Después, si uno además le quiere agregar un consumo frecuente de ciertos alimentos, que los que vos mencionaste están todos muy bien y tienen una linda evidencia científica atrás, los podemos sumar, pero que aisladamente no funcionan. O No sea, tienen que funciona. ser, y no van a marcar la diferencia. No van a Claro, marcar la absolutamente. diferencia. Ariel, si tuviésemos que darle a la gente que amablemente se está conectando a esta transmisión y nos está viendo,
un camino adecuado de un patrón alimentario que, para hablar de patrón alimentario y no de alimentos, que pueda permitir proteger, salvaguardar la salud de su corazón, ¿qué le diríamos? ¿Cómo construir ese patrón alimentario? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de un patrón alimentario? Bien, yo siempre hablo en mis charlas, tanto para colegas de medicina o de nutrición, sea profesionales o para público general, que doy por suerte muchas charlas, me gusta hablar de dietas cardiosaludables o de patrones alimentarios cardiosaludables. eh, y retomando un poco algunos de los puntos que charlamos hoy, te podría decir varias cosas. Eh, Primero, que es un patrón alimentario basado en alimentos de origen vegetal. Y eso no es algo que lo digo yo, sino que es algo que está ampliamente difundido en la literatura científica y que está como recomendaciones de las principales sociedades médicas eh, de todo el mundo, de cardiología, de diabetes, de salud renal, eh, de cáncer. Vos entras a las recomendaciones oficiales basadas en evidencia Sí, y todas te dicen lo endocrinología, mismo. nefrología, en fin, todos. Todo está convergiendo Hay un hacia ahí. consenso alrededor de eso. Sí, hay un consenso. Hace unos años no era tan claro eso, si bien la evidencia estaba generada, pero viste que los consensos científicos tardan en generarse, porque bueno, es lógico, siempre hay un lógico escepticismo y bueno, me parece que está muy bien eso, pero hoy es mainstream y es oficialismo eso. Hoy las dietas basadas en plantas son el oficialismo. Y eso se construyó, no fue siempre así. Yo en estos años fui viendo esa construcción. Es fascinante. Cómo año tras año, en cada congreso y cada nueva guía que se publica, eso va ganando espacio a fuerza de generar evidencia científica. Cuando uno está en tema, vos te debe pasar también en tu área de expertise, conoce todo lo que va saliendo. ¿Sí? Yo no conozco todo de todos los temas, pero de mis temas sí, estoy muy actualizado. Mm. Y yo voy viendo también de las guías de práctica clínica cómo van citando nuevos artículos y se va solidificando ese cuerpo de evidencia, cómo se mantienen algunos gaps en el conocimiento, obviamente también, y cómo, pero cómo los mensajes se van haciendo más consistentes. Y ese proceso es muy interesante. Entonces, por un lado, patrones alimentarios basados en alimentos de origen vegetal. ¿Qué quiere decir? Frutas, verduras, semillas, granos enteros, legumbres, frutos secos, ¿sí? Después la individualidad la va a definir cada persona, ¿no? Pero comiendo más plantas en general, dado que la gente come muy pocas, eso lo sabemos por datos epidemiológicos, es muy seguro, cuando le hablamos al público general, decir que coma más plantas, porque lo más Mm. probable es que coma muy pocas, porque la Que comamos evidencia pocas. Mm. los estudios epidemiológicos así lo muestran. Acá en Y el Argentina consumo muestra claramente. tenemos datos ya son un poco viejitos, ahora debemos estar peor igual, pero de hace unos 5 o 6 años, eh, que 7 de cada 10 argentinos en los últimos 3 meses no comió una fruta o verdura fresca. Datos del 2019 son esos. Increíble dato. Eh, Entonces es muy sí, similar al de Colombia. y seguramente, claro, eso te iba a decir, no es un dato excepcional, son datos que son parecidos en muchos países, al menos en nuestro entorno. Mm. No son datos excepcionalmente malos, ¿sí? Así como el dato de Yo creo 70% que de en los obesidad y únicos lugares sobrepeso. donde eso de pronto cambia es en las zonas azules. De resto, todo es más Puede o menos ser, igual. puede ser, tendría que ver la estadística, pero puede ser. Pero en eso, por eso yo a veces cuando hacemos divulgación, que tenemos que conocer a quién le hablamos, y si le hablamos al público general, el público general es ese, eh, dar el mensaje de comer más planta en general no va a fallar, se va a aplicar a la mayoría de la gente. Después, por plantas me refiero a esto, ¿no? Alimentos de origen vegetal, no a plantas como las que tenés ahí en el fondo. Eh, Sí, no, 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 Después, no, no es irse a comer el arbolito. no es un helecho, claro. Después, comer alimentos mínimamente procesados, ¿sí? Lo que vos mencionás, también se le dicen alimentos naturales, ¿sí? Naturales o mínimamente procesados, en su mayor cantidad. O sea, que esas plantas, esos alimentos de origen vegetal, sean, sobre todo, mínimamente procesados o sin procesar.
en contraposición a los alimentos más procesados y sobre todo ultraprocesados. Porque si vos agarras un paquete de Oreo, te vas a encontrar que son todos alimentos de origen vegetal. Si Claro. vos agarrás una Coca-Cola, vas a ver que es una bebida de extractos vegetales. Y Pero todo eso eso, viene de la naturaleza. bueno, bueno, por eso. Entonces, eh, que sea de origen vegetal no necesariamente lo hace saludable. Tiene que cumplir las otras características. Los alimentos mínimamente procesados normalmente sí cumplen esas. Podemos decir algunas excepciones, qué sé yo, pero en términos generales, una dieta rica en esos alimentos y baja en ultraprocesados, ¿sí? Adaptada a las posibilidades y a la idiosincrasia y al gusto de cada persona para hacerla sostenible y asequible y accesible, es la base de cualquier intervención alimentaria que querramos que perdure en el tiempo. Si no, va a caer en saco roto. Y una cosa más, vos hace un par de preguntas que me hiciste, mencionaste la cultura. Y adaptar culturalmente la alimentación es fundamental, pero la cultura no es algo inamovible y tallado en piedra. Sí, ¿Vos, ancestral toca hacerlo así, no. vos cuántos años tenés, si me perdonás el atrevimiento? 63. Vos seguramente viste médicos fumar en el hospital, Pero te, claro, subi- y te recomendarlo subiste, además. y recomendarlo, te subiste a aviones con gente fumando, Claro, claro, estuviste en, claro. estuviste en restaurantes con personas fumándote al lado en un ambiente cerrado, ¿no? En un auto Yo totalmente, fumé en un avión. en un auto con todas las ventanas cerradas y gente Claro, sí. fumando. Y eso hoy a cualquier persona, inclusive a vos que lo viviste, te parecería absolutamente increíble. Claro, Y, insólito, sí. y eso, ese cambio cultural no tardó mucho. Vos, te pongo ejemplo a vos, porque sos una persona que tiene algunos años más que yo tengo 39, yo también vi todo eso, pero vos lo viviste como algo más cotidiano. Eh, viste, también anduviste seguramente por autopistas sin cinturón de seguridad. Habrás tenido autos que ni siquiera tenían capaz cinturón de seguridad o que era algo muy raro. Evidentemente, mi primer auto Y no tenía cinturón de seguridad. bueno, no tenía, no es que te lo podías poner o no, Sí, sí, no no, no venía. tenía. Y hoy, Se lo, y se lo, ese, se lo mandé, se lo mandé poner. claro, bueno, y eso vos no tenés 400 años. Eso se dio en todo un transcurso de tu vida que Sí, muy no son corto. tantos años. No naciste en el siglo XVII. Entonces, ¿a qué voy con estos pequeños ejemplos? Que los cambios culturales se pueden dar y se pueden dar más rápido de lo que uno piensa. Si no, un ejemplo mucho más cotidiano. Hoy la inteligencia artificial la usamos para un montón de cosas y hace 2 años ni sabíamos que existía. Entonces, la cultura es algo dinámico y variable y en relación a la alimentación no tenemos que pensar que no lo es también. ¿Sí? Pueden cambiarse, pero eso, para eso hace falta una divulgación efectiva, responsable, basada en evidencia, acompañada de políticas que también se basen en evidencia. Mi Muchas políticas veces públicas se basan en las evidencia, ¿no? políticas públicas Mm. tienen muchos más aristas, no solo la evidencia de lo que es mejor para la salud, porque si no, el tabaco sería ilegal. Y, o sea, sí, es algo Tiene muy matices muy evidente. políticos a veces. Tiene matices productivos, políticos, económicos. Si no te digo, ¿qué justificación desde la salud hay que el tabaco sea legal? No tiene ningún tipo de sentido. Claro. Pero sigue siendo legal porque hay otras implicaciones. Hay una industria, hay gente que vive de eso, hay provincias que viven de la industria tabacal, entonces se regula como se puede. Digamos, la salud no es todo para las políticas, pero tiene que estar en la ecuación, sin duda. Y yo creo que la construcción de evidencia y la comunicación efectiva hace a eso. No quería dejar de mencionar lo de la cultura porque a veces ponemos la cultura como barrera. Vos mencionaste el asado que en Argentina, y es cierto, pero ese concepto, que si bien es cierto, dijiste, si no hay asado no hay festejo, una cosa así, que puede ser, pero yo veo muchos ambientes, incluso en el de mi propia familia, que hoy ya no es así eso. Y el festejo te aseguro que sigue igual, pero se reconfigura de otra manera. Y no es una pérdida, no hay que duelarlo, simplemente cambia. Y el que quiera seguir haciéndolo lo podrá hacer, pero existen otras maneras de vivir y de festejar y de alimentarse, y creo que está bueno que eso ocurra, porque hace que la cultura sea más dinámica y que el mundo sea más diverso, y eso siempre es bueno. No quisiera que nos vayamos, Ariel, sin plantear dos cosas que me parecen muy importantes. La primera de ellas es la crononutrición.
y la relación entre los momentos de comida y otros momentos que tienen que ver con los ritmos circadianos y la salud cardiovascular. ¿Qué tanto yo logro cuidar o descuidar la salud cardiovascular y la salud metabólica, cardiometabólica en general, si yo ajusto la crononutrición, si yo ajusto los momentos de comida, de dormida, de ir al baño, etcétera? Si todo eso está regulado, ¿eso contribuye de manera significativa a la salud del corazón? Cada vez más evidencia indica que sí. Hace poco, no sé si esta semana o este mes, se publicó un documento de la American Heart Association sobre eso específicamente. No lo leí todavía, pero lo podemos buscar. Y hace unos pocos años, justamente hablando de la American Heart Association, eh, ellos tienen como una infografía, que bueno, también es una aplicación que se llamaba los Essential Seven, que eran los Ujú. 7 esenciales, y hace unos años agregaron el octavo esencial, que es el Sí, sueño. el sueño. Si cuando hicieron los 7 se les olvidó el sueño, nada más ni nada No, menos. no necesariamente, no sé si se les olvidó, por ahí en ese momento no estaba un cuerpo de evidencia generado No, que yo lo era digo un tan... poco tomando del pelo, porque Pero sí, 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 como el sueño no estaba incluido. sí, total, pasamos un tercio de la vida durmiendo, o sea, tiene que ser importante, sin duda. Eh, y sí, tenemos cierta evidencia que apunta que sí es importante la alineación circadiana, los ciclos de luz, variando capaz en las distintas temporadas. Tenemos momentos del año que hay más luz, otros que hay menos, según también la latitud en la que estemos. Aquí en Argentina es muy marcado eso, por ahí Mm. más cerca del Ecuador. No sé si en Colombia será tan marcado, que estamos cerquita del No, no, Ecuador. no, en la zona septentrional no lo es. O sea, en esta zona no, Acá, no lo es. acá vos tenés en el sur argentino, en verano capaz hace de noche a las 9 de la A noche las 9 de la noche. y en invierno a las 4 de la tarde ya es Ahora, oscuro. cuando O uno sea, va es de muy paseo marcado. allá y ve eso, se le confunde el cielo con la tierra, porque pues obviamente no estamos adecuados. Yo estoy acá en Rosario, que está como en el medio de Argentina, y en invierno, sí, a las 5 y pico, 6 de la tarde ya empieza a oscurecer, y ahora que estamos cercando el verano, más cerca de las 8 se empieza a hacer de noche. Y eso está muy marcado. Pero más allá de eso, adaptarse a eso, cada vez tenemos más evidencia de que sí que es importante, así que sí, sería algo más interesante. Pero bueno, para muchas personas, sobre todo por los ritmos de trabajo y los horarios laborales que no suelen ser flexibles, puede ser más complejo. Entonces, eh, si bien es importante, hay que entender bueno, muchas veces muchas personas capaz no van a poder adaptarse a eso al 100% y uno hará lo mejor que puede, teniendo en cuenta que hay variables, si bien eso tiene impacto, la variable patrón global, parejo repetitivo con esto, pero la variable patrón global alimentario y otra cosa que, bueno, no tocamos acá porque no era el tema, pero es los niveles de actividad física y otras Mm. cosas que hacen a las áreas de estilo de vida, que acá todos los que van a ver esto lo conocen, el manejo del estrés, la construcción de vínculos saludables, un descanso de calidad, evitar sustancias tóxicas, con todo eso que vos ya conoces bien, todo eso va a ser el centro. Después, lo de la nutrición, el alineamiento circadiano y eso también es importante, pero la evidencia es un poco más emergente. Y yo creo que es importante, pero que en cuanto a la jerarquía de la evidencia, el patrón alimentario y la actividad física hoy es lo más fuerte que tenemos. ¿A qué voy con esto? Que si lo ideal no es hacer ejercicio a la noche, pero si el Mm. único momento que tenés para hacer ejercicio es la noche, hacelo. ¿Entendés el mensaje? Eso es lo que quiero Mm. transmitir. Sí, Porque claro, pues, si no parece que al final tenemos que ser un Tetris en nuestra vida, y hay gente que trabaja, se va a las 8 de la mañana, a 7 de la mañana a la casa y vuelve a las 8 de la noche, y bueno, hace lo que puede. claro, es la También realidad de cada uno. tenemos que ser posibilitadores en eso, porque si no parece que al final uno nunca va a poder hacer el 100%. Entonces yo tengo que elegir, elijo hacer actividad física, aunque sea a la noche y no sea lo mejor para la cronoalineación, yo priorizo que la persona se mueva, si es el único momento que se puede mover. Si se puede levantar antes y hacer a la mañana, bueno, pero para mucha gente eso implica dormir menos, le implica un estrés, le implica ir cansado del trabajo, ¿viste? Entonces no es tan sencillo en la aplicabilidad todo. Por eso hay que ser realista siempre. Pero obviamente que si se puede, bienvenido sea. Tema final.
La atención plena, la conciencia al momento de alimentarse. ¿Qué tan importante es esa atención plena? Muchos defienden como uno de los escenarios más significativos la alimentación consciente. No solamente desde la conciencia de la elección de los alimentos, sino desde la conciencia al momento de alimentarse, de estar lejos de cualquier cosa y dedicarse exclusivamente a comer y a disfrutar de la comida, para además devolverle a la mesa y a la comida lo rico, lo bueno, lo satisfactorio y que eso genere hormonas de la felicidad y no dificultades y evitar distracciones y demás. Es muy lindo eso. No tengo mucho leído sobre ese tema para ver si hay efectivamente estudios un poco más formales. La verdad que no sabría decirte. Eh, sí, sé que, por ejemplo, sí se recomienda, eh, se sabe, sí está estudiado que, por ejemplo, cuando uno come mientras está haciendo otra cosa, tiende a comer más, por ejemplo. Tiende al prestarle menos atención a la comida, tiende a comer más rápido y eso hace que uno coma más cantidad de comida y eso en las personas que están, por ejemplo, con un plan de descenso de peso, que están tratando de ser más cuidadosos con eso, se les insiste a no comer, qué sé yo, mirando TikTok en el celular, pero eh, yo creo que eso puede ser variable y hay personas en las que puede ser más necesario, personas que lo pueden vivir como un disfrute, personas que lo pueden vivir como una restricción, eso, capaz comer y no hacer nada más, eh, pero conceptualmente creo que es algo que es lindo, que está bueno y que estaría bueno en general la atención plena para todo lo que uno hace, no solamente para comer, sino cuando uno está haciendo una cosa, estar focalizado en eso. Creo que es una buena filosofía de vida en general, no estar en yo estoy hablando con vos y tú estarías, qué sé yo, mirando otra cosa, respondiendo un mensaje, viendo un mail, escuchando otra, o sea, como que esa atención dispersa es una gran generadora de ansiedad y hace que las tareas se cumplan de forma de mala calidad. Creo que la atención plena, tratar de trabajar eso es una buena filosofía de vida en general. Para eso es bueno a veces ver si uno vive con una mascota, ver a los animales. Ya veo a mis perritos. Se dedican eh, exclusivamente a lo que es. el animal es zen, total. Está Mm. durmiendo, duerme. Come, Mm. come. Y cuando come, tiene ¿Cómo? la vista en el plato de comida. Cuando vos estás comiendo y te mira, te taladra con la mirada. No existe otra cosa en el mundo y a veces es lindo mirar a los bichitos porque nos enseñan esas cosas, ¿viste? Nos enseñan a que existe eso. Tenemos Cuando vos mucho que decís, aprender de todos los otros seres vivos, sí, mi querido Ariel, sin duda sí, alguna. sí, eso Nosotros estamos a medio a ser veces, frente a ellos. Eh, sí. y finalmente, pues nos junta, nos une, nos permite estar en este escenario de comunidad un poco más solidaria, digamos, este planteamiento de la medicina de estilo de vida y los 6 pilares, que desde Amesvida lo hemos propuesto como un estilo de vida que sea la primera medicina. ¿Cómo percibes el futuro de la medicina de estilo de vida, especialmente en nuestros países, mi querido Ariel? Y yo creo que está creciendo mucho, así que le auguro un buen futuro porque aparte es necesario y cada vez más gente se está formando y hay cada vez más interés y las instituciones también están de a poco promoviendo esto, hay consultorios de medicina de estilo de vida, capaz en distintas especialidades, yo creo que va a seguir creciendo porque es algo necesario, pero bueno, se tiene que seguir integrando con el sistema para hacerlo que sea sostenible, que sea financieramente factible, que sea rentable, que haya buenas asociaciones con las aseguradoras, con empresas, que haya un trabajo interdisciplinario. Hay varios desafíos, pero yo creo que vamos creciendo bastante en el mundillo del estilo de vida y tengo fe que va a seguir así. Ariel, gracias. Gracias por el aporte que haces en tu diario desempeño de tu profesión, con el aporte que haces desde la cardiología a la medicina de estilo de vida, lo cual de verdad valoramos y apreciamos mucho. Por eso queríamos tenerte en esta conversación. Excelente que podamos seguir intercambiando, compartiendo y creciendo, porque pues de eso justamente se trata. Mil gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno haberte tenido en este café virtual de Mesvida.
Bueno, gracias a vos y gracias a la gente de Dame Vida de Colombia. Y bueno, cuando quieran, estamos en contacto. Muchas gracias. Así será, por supuesto que sí. Un placer, Ariel. Que te vaya Chau, muy chau. bien.